Si se hacen con la identidad de un usuario privilegiado, pues que no tenga las llaves del reino, digo yo. Claudia, como una probadora, va a decir si aprueba o deniega este inicio de sesión. Si lo aprueba, yo voy a obtener el rol durante una franja de tiempo limitada. Y eso es importante porque no le estamos dando las llaves del reino todo el tiempo, sino bajo demanda, previa autorización y por una franja de tiempo limitada. Y una vez finalice su trabajo, vuelve a ser un usuario normal. Aquí algo de lo que les hablaba también que podemos aprovechar es el acceso condicional. Usualmente intentan atacarnos, hacer inicio de sesión desde muchas partes del mundo. Y yo puedo tener un acceso condicional basado en dos formas. Lo primero es el contexto. Y es entender en ese contexto no solamente si José Botero es quien dice ser mediante un usuario y contraseña, sino poder determinar desde qué dispositivo está iniciando sesión. ¿Es un dispositivo corporativo o es un dispositivo personal? ¿Desde qué navegador, incluso desde qué aplicación está intentando acceder? José Botero, por ejemplo, nunca tiene acceso a Azure Portal y está intentando ingresar al Azure. Algo como el usuario y la locación. Entonces, por ejemplo, si yo sé que José Botero vive en Colombia y él se autenticó desde Bogotá a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana está intentando autenticarse desde Ucrania, Rusia, Singapur, pues hay algo raro acá. Hay algo raro y es determinar cuál es ese riesgo en tiempo real, el riesgo al momento de hacer inicio de sesión. Yo puedo generar políticas por defecto, como decir que puedo restringir la ubicación desde la cual inicie sesión mis usuarios. Entonces José Botero solamente va a poder iniciar sesión desde Colombia. Así inicie sesión de forma correcta en Ucrania, pues no lo va a poder hacer. Entonces, si yo veo que cumple con todos estos requisitos, que José Botero está intentando ingresar desde el dispositivo corporativo, a las aplicaciones correctas, desde el navegador correcto, la IP correcta y desde Colombia, en una franja horaria pues que estamos acostumbrados, puedo permitir el acceso de sesión. Pero ¿qué pasa si está intentando ingresar desde Colombia, pero no es el dispositivo corporativo, es un celular? Puedo decirle, mira, te voy a requerir el múltiple factor de autenticación, o te voy a limitar el acceso, o si estoy viendo que mi usuario definitivamente está ingresando en una hora que no es correcta, en un país que no es correcto, un dispositivo que no es corporativo, etcétera, le puedo pedir al administrador que resete la contraseña porque el usuario fue comprometido y monitorear los accesos. ¿Todo esto para qué? Para hacer una capa segura entre el usuario y cualquier tipo de datos o aplicación. Esto es algo muy importante a tener presente. Si quieren pueden ir haciendo preguntas por el chat, las pueden ir dejando por el chat, al final tendremos un espacio para preguntas, pero pues vamos respondiendo a medida que vamos avanzando. Aquí Florian nos pregunta si este tipo de seguridad es diferente al DLP y la respuesta, Florian, es sí. Es diferente al DLP por una sencilla razón. Aquí nos estamos enfocando en proteger la identidad, que cuando tú inicies sesión seas quien dice ser. Entonces aquí no estamos hablando de información, documentos o datos sensibles. Entonces aquí estamos protegiendo específicamente la identidad. Tener un contexto al momento de iniciar sesión, porque muchas veces se puede comprometer usuarios y contraseñas. Entonces aquí ya en esto, al tener esta protección de identidad, el DLP no hace parte de protección tipo nube o soluciones para proteger Azure. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar del DLP, pero el Data Loss Prevention como contexto es una solución que nos permite a nosotros proteger información sensible, clasificarla, etiquetarla y prevenir que se exfiltre. Solución sensible como lo pueden ser estados financieros, como lo pueden ser cuentas bancarias o datos bancarios de nuestros clientes. Aquí Juan nos pregunta que si tenemos algún tipo de baúl o gestor de contraseñas. Desde Microsoft no tenemos un gestor de contraseñas como tal. Estos ya son servicios de terceros, pero desde el Azure Active Directory tú puedes tener, llamémoslo así, puedes tener unas políticas para esas contraseñas, mínimos requeridos, como lo mencionaba, de longitudes, frecuencia de modificaciones o cambios. Cuando nos hablas del MFA,
en servidores se puede llegar a dar con algunas condiciones e integraciones específicas. En on-premises suele ser muy complejo y dependemos del versionamiento del sistema operativo. Igual, si tenemos preguntas que no son del alcance, las pueden hacer y a través del equipo TeamCorp pues las podemos ir respondiendo viendo específicamente uno a uno. Entonces, el PIM o el Privilege Identity Management está enfocado en los usuarios privilegiados. Entonces, cuando hablamos de los usuarios privilegiados, hablamos de que existen soluciones o productos, y ahí doy respuesta a la pregunta de Juan, como lo es el Azure Active Directory Premium Plan 1 o Plan 2, que dependiendo pues el plan te otorga mayores o menores capacidades en temas de directorio activo. Una de esas mayores o menores capacidades que están incluidas en algunos planes o paquetes por defecto es el Self-Service Reset Password. Entonces aquí ya estamos hablando de que el usuario puede restablecer su propia contraseña, cambiarla, actualizarla, enrolar el MFA o incluso desenrolarlo para enrolar otro. En el PIM este punto es necesario que nosotros tengamos MFA requerido porque los usuarios privilegiados lo que promovemos es que además de que tengan el mínimo rol posible, y eso es parte de la estrategia Zero Trust, que les otorguemos el mínimo privilegio posible, pues además de que ese mínimo privilegio posible no esté todo el tiempo. Cuando digo que no esté todo el tiempo es muy importante porque hablamos que nuestros usuarios, si se hacen con la identidad de un usuario privilegiado, pues que no tenga las llaves del reino, digo yo. Cuando digo que no tenga las llaves del reino, estamos hablando de que yo puedo autorizarlo a él mediante un formulario en el que, por ejemplo, José Botero le quiere pedir a Claudia acceso a su suscripción de Azure para hacer el despliegue de una máquina virtual. Claudia, como una probadora, va a decir si aprueba o deniega este inicio de sesión. Si lo aprueba, yo voy a obtener el rol que estoy solicitando, en este caso, por ejemplo, propietario de la suscripción de Azure, durante una franja de tiempo limitada. Y eso es importante porque no le estamos dando las llaves del reino todo el tiempo, sino bajo demanda, previa autorización y por una franja de tiempo limitada. Entonces ya queda el usuario activo y listo para trabajar, y una vez finaliza su trabajo, vuelve a ser un usuario normal. Esta es una buena práctica porque contempla dar a los usuarios la menor cantidad de privilegios posible y necesaria, contempla que no tengamos una gran cantidad de administradores, superadmins, global admin o gente con las llaves del reino.